tardes. Voy bien por ahí, ¿no? ¿Está bueno el camino? ¿Qué regalas o qué, pedo? ¿Eh? ¿Qué regalas o qué? ¿Cómo? ¿Qué regala o qué? Yo no regalo. Si quieren ustedes regalarme algo. ¿Qué vende? No vendo nada. ¿Para dónde vas? Allá. ¿A dónde allá? Donde me lleve el mapa. No sé, no sé, no sé muy bien. Para allá. Donde me lleve el mapa. Más o menos. Hacia allá. Bueno, voy hacia arriba, hacia el norte. Aquí no pasamos, dejamos pasar Santuario, desconocidos. Laguna. ¿Eh? Aquí no dejamos pasar desconocidos más que nos digan. Santuario hacia la ¿No dejan ustedes pasar? Si usted no nos dice a dónde va, lógico que no. Es que no me sé los nombres, señor. No es que no le quiera decir dónde voy. No tengo ningún problema. Es que no me sé los ¿Qué nombres. compañía viene? ¿Qué viene a Soy dejar? turista, señor. ¿Qué viene a dejar? No vengo a dejar nada. Soy turista, señor. Ah, viene de turista. Claro. ¿Eh? Dirección Ixmilpano, Ixmilpano. Ixmiquilpan ya se pasó. No, no, voy bien, voy bien. Mire, ¿De dónde? ahí voy. ¿La ¿Eh? dirección a dónde va? Yo soy de España. Ah, Por eso, España. pero ¿para qué viene a ver? ¿Con quién? Ah, ¿qué viene? No voy a ningún, estoy viajando. No, pero digo, supuestamente va en una dirección de donde, ¿no? Toma una foto. ¿Quién va a llegar? Toma una foto. ¿Pero por qué? ¿Esto es privado? No, ¿Sabes? sí. Es que todo este territorio. Ah, pues nada, si quieren. Así que. Si ustedes quieren, yo me doy la vuelta. Yo no tengo. Digo, No, nomás no. quisiéramos saber, No. Su identificación. quisiéramos ¿Cómo? saber de dónde viene, Su con identificación o de Sí, dónde porque viene. para ver cómo, ¿A dónde se viene, dirige o porque cómo? ahora sí que ha pasado muchas cosas. Sí, sí. No, señora, yo soy turista, soy español. ¿Qué quieres? ¿Quiere ver mi documentación en española? Por eso, su identificación. Una, credencial. ¿Sí? una identificación, por favor. Yo se la enseño. Sí, por favor. No tengo Así problema. que no se preocupe, no. No, sí. Yo no tengo ninguna preocupación de nada. Nada. Si ustedes me dicen que date la vuelta, yo doy la vuelta. No se preocupe, no se preocupe. Vamos no se a preocupe. platicar con calma, digo, las cosas, mire, están... Aquí se les. Pero, sí que- ¿cuál es el problema? No. Bueno, lo primero me voy a quitar el casco. Mira, hay una cosa aquí, sinceramente que quisiéramos que nos entendiera, ¿no? Es que ha pasado muchas cosas aquí en la comunidad, Ajá. en el pueblo, en el Pero- municipio. Entonces entra gente desconocido y hace su desastre. Eso siempre nosotros Es lo que hemos nosotros no tratado de... queremos. Pero, ¿en qué sentido? No digan, en En sentido... todo, en Mira, todo. nomás- Sí, que nomás- su identificación Ay, no nada más. Sí, yo le enseño, no tengo ningún problema, señora. Porque Yo le enseño mi documentación. Roban, que esto, que lo Pero por robo y eso. ni sabemos de dónde viene. Por eso, Tomen nota de mi nombre. enséñale Tomen nota, háganle una foto si quieren a mi nombre. No, y usted. España. O sea, para que Ah, sí alguien que- lo pare allá abajo. No. Ya nada más. Él va a hablar. Y ya. ¿Cómo es su Bienvenido, No hay es problema. bienvenido. Así que es bienvenido. Les agradezco mucho. ¿Cómo es su nombre? Toma la esquina. Más que nada, aquí es bienvenido. Perfecto, le agradezco Así mucho. que, no. Pero yo no tengo nada que Aquí, ocultar, aquí, entonces ustedes aquí. Es que quédense lo que pasa tranquilos. Han pasado como te cosas. conocemos y es que aquí pues, se prohíbe entrar persona desconocido. Ajá. Por lo mismo que Sí, hay, nomás, mire, fíjate, Es que todos los días, ahorita mire, no es por nada. es autoridad. Yo soy una autoridad. Con todo respeto que se merece, tanto el que entra como sale. Claro. Nosotros queremos la seguridad de la gente que entra. Trae mi radio, hijo. Queremos Ok, la ya. seguridad tanto como entre, como el que sale. Claro. Vamos a poner una cosa. Y cada día suceder un accidente entre usted mismo acá abajo, Ajá. nosotros vamos a tener que intervenir, porque Claro. está dentro de nuestro territorio. Por supuesto, Pero señor. siempre y cuando también queremos que se identifique a la persona de dónde viene, con quién va a verlo. Claro. Nosotros, por ejemplo, ahorita, en su seguridad de ustedes, digo, ahorita voy a reportar que a lo mejor usted va tal fulano, por eso yo te preguntaba con quién va dirigido. No voy. Mire, yo voy desde Ciudad de México, voy a Monterrey, pero voy por caminos de terracería. Entonces tengo tracks que me van llevando. Otro radio que tengo ahí, tráetelo, hijo. Otro radio que tengo ahí del pueblo, Casi para te tu ven seguridad ahí también. abajo. Sí, perfecto. ¿Estás Yo, segura? yo les agradezco todo. Tú vas a la laguna, ahorita veo que tenías tu seña en la laguna. ¿Cómo? Tiene ahí la laguna, yo veía que tenía la laguna, ¿no? ¿Qué es la laguna? Es que no sé ni lo que es la laguna, ¿eh? Dice la laguna está ahí enfrente, está hasta allá enfrente. Ajá. Y ahí no debo ir. No, por eso, no que deba. Ah. ¿Pero dónde va ahí? Por eso, yo ¿Eh? te preguntaba. Ixmiquilpan. Yo voy siguiendo yo creía que iba a ir mi Pilcan, pero yo voy siguiendo este track. Miquel, vas para atrás. Sí, no, pero yo tengo que seguir este track seguro, sí o sí, hasta este otro. A ver,
Y ahí en ese... Hasta acá, Ajá. sales a Trancas Sí. y de ahí te vas a Isinquilpa. Santuario. Perfecto. O sea, lo que no quiero es ir por donde va todo el mundo. Yo voy por caminos B. Entonces llego a... voy ahí. Lo que pasa, mire, me ayuda a asegurar, mire, para mí, Sí. es que yo supiera, por ejemplo, va a estar fulano, yo conozco a la gente de esta zona. Digo, si va ahí, ahorita yo le hablo y a qué va a llegar usted, para que provenga también allá, autoseguridad, ¿no? Pero por lo que veo, que no es así. No voy a casa de nadie, no voy a... Pero O sea, es que- vas para Isinquilpa en rumbo. Yo voy para arriba, sí, voy hacia... Estoy viajando. Ah, Estoy recorriendo el mundo en moto. exactamente. Ah, Ajá. Maestro. Sí, Pues es está que bien, pues está por tu bien. seguro también, por tu seguro también. Sí. Digo, por mí. O sea, para que salga. Pero vale, aquí ¿no? hay... Me vale que entre, quien entre, que si se mata por acá abajo, o sea, me vale, ¿no? Pero para aquí hay sitios por donde no debo ir, por seguridad. es que No. por acá abajo está bien lodoso. Lo que pasa, Más que mire, nada, por lo que acá pasa, abajo tengo mire, cuidado porque está no es bien por lodoso. Está nada. lodoso. Sí. No es por nada, mire, como decía el compañero, sabe lo que dice y sabemos lo que estamos diciendo. Ha entrado gente nomás para como sospechosos. Ajá. Y nosotros, digo, pues, por asegurar, nosotros debemos de cuidarnos, uno tanto como otro, tanto como usted también. Sí, yo prefiero que esté usted aquí a que no esté. Maestro. Me quedo más tranquilo sabiendo que usted me está dando autorización, así no... No, yo tampoco no te digo, te estoy autorizando que pase, no. Pero por lo menos ya nosotros tenemos quién pasó Identificado. y a qué hora dónde vas a ¿Qué salir. pasó? Nos ha pasado. Nos hemos, ahora sí que, más Maestro, que nada, maestro. por eso es la seguridad. Es la seguridad que nos ha pasado de que Entonces vienen ustedes de nos España. vamos de aquí y allá abajo. Con esta moto, o sea, está acá. pero llevo muchos años viajando por el mundo. Ahora sí Pero que sí, son- pero sí, más o menos, ¿de qué se dedica usted? O sea que también, digo, no Me tanto. dedico a Bueno, viajar sí, por el es mundo. muy aparte. Sí, a ver, ahorita déjame. Ah, sí, sí, es para experimentar, jefe, mira, así que... Claro. Siento la confianza. Claro, claro. Estamos brindando, ahora sí que... Ahí. Primero quitarse también esto para que me vean Exacto, ustedes la para cara. reconocerlo. Estamos en Cristóbal. época de coronavirus. Ah, exactamente, Así. exactamente. No, pero él es de pueblo. Imagínese qué virus va a entrar por aquí. Bueno, podría entrar, es que está en Pero todos los sitios. no. Por aquí, por aquí. Llevo aquí desde noviembre del año pasado. O sea, ya hace un año ya. No he podido volver ni he querido tampoco, la verdad. ¿Por qué? Porque se Lo está... corrieron. No. ¿Por qué piensan ustedes mal? No, es que así somos aquí en México. ¿Pero O por sea, qué? se toma un vasito. No. Conduciendo no puedo beber, señor. Le agradezco mucho. No. Y menos en moto, dile. Y menos en moto, claro. Sí, mire, yo como comentaba, la verdad es que entrando a un pueblo, no es como la ciudad. La ciudad es diferente. Bueno. Puede andar como quieras, pero entrando en un pueblo como aquí, no. No puedo entrar. Pues digo, Sí, puede Yo estar, es digo que no. bienvenido. Ahorita nosotros queremos, te podemos detener. Ajá. Pero pues, no Pero es nuestra intención. realmente, No es digo, nuestra por eso yo te intención. preguntaba en dónde estás girando, con quién vas a ir a ver, porque de hecho es que nosotros necesitamos saber, porque ahorita hablo al municipio para que te esté cuidando, Ajá. a dónde vas, en qué parte, porque aquí no es tan fácil entrar cualquiera. Si quiere, le repito, yo me doy la vuelta, ¿eh? Si usted se queda más tranquilo, yo me vuelvo. No tengo problema. Pues no queda otra cosa, por favor. ¿Sí? Date la vuelta, para que no haya problema. Pues yo me doy la vuelta, sí. Sale, vale, estamos. Voy a dar la vuelta ahí. Sí, exacto, No hay problema, exacto. Muy bien. Vale. Sí, para que no, porque ahorita reporto y te detiene ahí abajo. ¿Pero me detienen que la autoridad? No, sí. Sí. así. Sí, así ¿Pero que la autoridad quiere decir usted la policía? ¿O la autoridad son ustedes? Nosotros. todos, Perfecto. todos. Nosotros como pueblo. La autoridad es el pueblo. Mejor Pues- regreses a su. ¿Por dónde? Perfecto. No, el destino, yo iba por ahí hacia arriba, pero me voy por atrás. Ya encontraré, Va para atrás. encontraré otro camino. Vale, dale. Gracias. Bueno, pues nada, una pena. Que Hola, tengan dale. ustedes un buen día. No, sí, no, así que siga No, y que regrese. No, me dijo el jefe que me diera la vuelta. Me doy la vuelta, no hay problema. No, pero usted siga su camino. ¿Voy Ya, para atrás? No, me dijo el señor que no, ¿no? Me dijo usted que no, ¿verdad? no, pero usted siga. Y mientras la autoridad que lo encuentre enfrente se identifique usted, Sí. dele, maestro. Voy a dar la vuelta aquí, ¿no le importa?
pásale, ¿En qué quedamos? No, No, pero no. digo, pasa por si te detiene abajo ya. Ya sé que nos La está verdad O sea, por tu sí, sí, sí. aventura que tú ¿Pero traes. quién me va a detener? Nadie, ahorita Bueno, ahorita reportamos. sí. No, por o sea, eso. haz de cuenta que ahorita nos te detuvimos, ahorita así puede ser. ¿Pero me deja usted pasar o no? Sí, pásale. Y si me pasan, Ya si te detiene abajo, pues ya sería tu pedo, ya. ¿Qué pasa? Oh, Marque. Pero si no, me no, detienes, No, ¿qué? no. Nada más digo con que te vamos. identifiques. Ya nos identificamos con un. ¿sí? Exacto. Exacto. Y te Ahí identificas está. con lo que te pare. Identifícate nomás con que te pare. Ok. Identifícate y con eso. Ya basta, ya, si te detiene abajo, ya. Es mi problema, es mi Que pedo. No. O Ahí identifíquese nomás. Si alguien Ajá. le diga, identifíquese, usted no se oponga. Ajá. Ahí Sí, está nomás, mi nomás, credencial. no te no Ya te pasamos pongas. por. No te pongas. No. Espérate, Ya espérate, pasamos no te por. pongas. Pero Ya no me Identifíquese identifica ahí nomás. arriba. Nada más me Identifíquese y identifica ahí punto. arriba. Ya, Nada más me pásale, identifica. ya. Ok. Sí. Va. Gracias. Ay, nada Dios más que díganle, le- hubo un filtro ahí que le arriba. bendiga. Hubo un filtro así filtro y arriba tal. y. Así Sí. que estoy así. Pero este, con que no se niegue, o sea, aquí la gente. es Cualquier más- revisión, más cualquier tranquila. revisión que le hagan, pues ahí está. Identifíquese. Aquí es todo tranquilo. Aquí somos tranquilos. Ok. Aquí no, Gracias entonces. No. Se Dale, preocupe. dale. Ahí que le vaya bien, no sabe. Aventura que lleva. Dale. Usted no se preocupe. Manos para atrás. ¿Eh? ¿Qué traes de morra? ¿Cómo? ¿Qué traes de morra? ¿Qué trae? ¿Qué? Ah, Puro equipaje. Equipaje, señor. pero por lo menos ¿Eh? checarlos. ¿Cómo? Por lo menos checarlos. ¿Cómo que checarlo? Por lo menos revisarlo, ver lo que tiene. Lo que usted quiera, ¿quiere verlo? Digo, por lo menos, digo. Claro que sí. Camarada, no. Si queda. No digo como camarada, también das con toda confianza. Lo que usted quiera, señor. Yo no tengo ningún problema de nada. De nada. Se lo Hasta aseguro. ahorita le invitamos a comer aquí abajito en su pobre casa, ahí estamos. No, yo le enseño todo, señor. ¿Quiere usted verlo? ¿Quiere usted ver algo? Digo, ustedes. Lo que usted quiera. No tengo problema, soy un turista, señor. Estoy viajando, llevo mis cosas de viajar. Por eso digo, si con toda confianza, digo, ¿Qué quiere ver? Si no, pues, tampoco no. Lo que usted quiera, señor. Yo no le pongo ningún problema de nada. No, sí, hace que. No, si no, pásale, como te digo, como cuates, digo, yo también es por eso. Entonces pásale, no hay problema. Ahora voy a subir para arriba, entonces. No, patrón. No. Mira, siga su turismo. Siga el turismo que lleva. Mira. No, y disculpe por el atrevimiento ahorita que tuvimos, pero más que nada por No, sí, seguridad. si no soy bienvenido, yo me voy, no tengo No, problema de nada. no se preocupe, ahora sí que no estamos ni corriendo. ni nada. ahorita- Más que nada, ¿Eh? como yo se lo dije Ahorita hace hablo rato. para abajo para que más o menos tenga seguridad de que salga así. Ajá, sí. De aquí a la Pero no, comida. es Ya como de le abajo dije hace abajo, ya rato. ahora sí que Amigo. Dios te bendiga, ¿no? No, Amigo, no. amigo. Hay es algo, co- un segundo. Hay algo en usted que no me da ninguna confianza. O sea, usted, no usted, sino lo que me cuenta de después. Si como quiere, que- ahorita lo escoltamos. Como ¿quiere? usted me Mira, dice, a partir mira, de ahí, Mira. Lo que pasa es que partiendo Amigo. de mi pueblo, ya usted se responsabiliza. claro. por Yo día lo ya entiendo. no. Perfecto. Pero Bueno, aquí, si quieres, lo escoltamos. Lo escoltamos, no. si quieres, No. será. La que Tiro hay para abajo. arriba, señores. Que No, tengan buen día. Sí, sí. no. Mira, si Sí. quieres ahorita, con el tío ahorita te escoltamos para allá abajo. Que vaya Y no bien va a todo, haber de verdad. bronca. Muchas gracias, señor. No. Que vaya bien, de verdad. Ya. Gracias. Recording.
salgamos de acá ya y bueno, más bien rápido. No sé, mala gente no eran, pero sobre todo el último rato me ha empezado a dar un poco de mal rollo la conversación, la verdad. Y pues mira, no sé, el instinto me dice que huyamos de aquí. Mala gente, desde luego, no eran, ni mucho menos. O sea, ni me han tratado mal, ni han sido mal educados, ni agresivos, ni mucho menos. Yo casi diría que todo lo contrario. O sea, yo creo que yo les he generado mucha desconfianza y hay que entenderlo. Yo raro, llego ahí a un pueblo vestido de astronauta, que encima no sabía ni dónde iba, porque si nunca sé muy bien dónde voy, hoy menos, porque le había metido ahí al navegador, le había dicho que me llevara al track de Edgar y a saber dónde iba. Entonces pues me imagino que por ahí no pasa mucha gente de paso, digamos, y encima no sabía, pues eso, no sabía decirles dónde iba y se han mosqueado más. Solo me salía Ixmiquilpan. Ah, mira, ahora creo que lo he dicho medio bien, pero es que ni me salía. Total, que pues se han mosqueado y hay que entenderlo y sobre todo pues respetar y no me parecían mal. Eso no quita que a mí el instinto me ha dicho que me largue de ahí, pues porque con casi toda seguridad me iban a parar en el pueblo. No sé quién, me iban probablemente a registrar, porque ya estaba intentando registrarme. No creo que pasara nada, pero ya el mínimo hecho de que me quiten las cámaras porque no quieran que haya grabado, pues ya no me merece la pena, ya no por la cámara, sino por lo que he grabado. Y luego, obviamente, está el factor alcohol, que estos estaban pedísimos, pero eran simpáticos. Pero no sé qué me voy a encontrar ahí abajo. Me queda 1 hora de luz, que esa es otra. Estaba intentando acampar, o sea que no creo que sea el mejor sitio para acampar. Y al final pues tampoco se me ha perdido nada. Entonces, yo no estoy aquí ni para buscar problemas ni para nada. México es muy grande y no me tengo por qué meter por un camino por el que, pues yo qué sé, no les hace gracia que pase un forastero. Mira, también es otro tema, que yo soy de fuera, entonces yo no tengo por qué poner en cuestión las normas de los lugares. Ahí lo único que tengo que hacer es respetarlas, me parezcan lo que me parezcan. Y al final, pues mira, si aquí hay un retén, no tengo ni idea por qué está ese retén. Probablemente es lo que ellos dicen, que están protegiéndose de que entre gente rara. Si es otra cosa, ni me importa, ni lo juzgo, ni lo cuestiono. Simplemente respeto el lugar en el que estoy. Si fuera mi país, pues otra cosa sería, pero no lo es. Así que todo bien. Hombre, para ser sincero, el último rato ahí me he puesto un poco nervioso porque ha habido un gesto ahí que me ha parecido muy raro, y es que de repente me haya dicho que sí, que, o sea, de no pases, de repente pasa. Y bueno, ahí no sé, he pensado rápido y me ha dado mal rollo, la verdad, no sé, como que lo que me esperaba después igual no era tan agradable, o era más desagradable que esto, y la verdad es que no me compensa. A pesar de lo que ha pasado, yo seguía pensando en acampar, pero alejándome un poco de ahí, pero claro, ahora ya viene el asfalto. Bueno, pues el día de la marmota, vuelvo a llegar al mismo punto de salida, a la ciudad esta que no sé pronunciar, Ixmiquilpan. Estoy en Ixmiquilpan otra vez. Y nada, hoy, para que no me pase lo que me pasó ayer, me voy a meter por los tracks de Edgar directamente. Edgar, diría amigo, pero no lo es, porque no nos conocemos casi, nos vimos una vez, pero como es mexicano
es motociclista y tiene un canal de YouTube, pues ya casi somos amigos. Entonces él me dio unos tracks y me voy a ir por esos, para que no me pase de ayer, para no meterme en problemas. Ayer tampoco pasó nada grave, pero bueno, pues no es nada agradable estar en un sitio en el que te cuestionan, te interrogan, incluso te quieren registrar y a ratos te dicen que no pases, a ratos que sí. Y en el caso de hoy, pues vamos por este track que en teoría es tranquilo, aunque todo puede pasar, pero bueno, vamos a ver qué me encuentro por ahí por el camino. Vámonos. He estado hablando con el señor del restaurante donde he comido, muy agradable, y me dice que no, que lo de ayer, según él, tal y como le he contado, pues que puede ser que simplemente estaban protegiendo de gente que entra a robar a los pueblos. Y yo obviamente no voy a poner en duda nada porque no soy de aquí y no tengo ni idea. Es más feo la connotación que tiene eso, ¿no? En las circunstancias en las que se da, el entorno por el que se da, todo eso es mucho más feo que lo que a mí personalmente me pueda afectar. Ojo, en lo que me ha afectado hasta ahora, que ya llevo varias, por cierto. Yo no es que quiera hablar de esto porque sí, yo hablo justo de lo que me encuentro. Y ayer me encontré con esto, igual que un día me encontré con una balacera y obviamente cómo no voy a contarlo, si está todo grabado y fue todo lo que pasó en ese día. Y ya está, y México tiene... Casi todo es maravilloso, pero bueno, tiene cosas que no tanto. Igual que España es un país maravilloso y tiene cosas que no tanto. Bueno, lo dicho, para evitar problemas, me voy a incorporar al track de Edgar. El día comienza muy espectacular, ¿no? Buen clima, hasta ahora buen asfalto, si lo sé antes me callo. Ups, curvitas y hay unas montañacas. Creo que comienza la terracería. Pues esto empieza a subir. De momento no es muy bonito, que digamos, pero ya llegará. ¿Y esto por qué está? Pues había ahí como un cierre de pista, o sea, de camino, pero estaba abierto. Lo habéis visto, supongo, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Será por desprendimientos o por qué? ¿Y esto? ¿Estos que no quieren que pase? ¿Esto qué? Que no pase. ¿Puedo?